Mario Vargas Llosa es hoy el visitante que tenemos aquí para dialogar a fondo. Es una fiesta la promesa de tener a Vargas Llosa con nosotros y me imagino que para un hombre como él debe de ser muy satisfactorio cuando uno se ha alcanzado los 40 años disfrutar del crédito que su obra literaria ha alcanzado en el mundo, saber que su nombre en estos días circula entre los candidatos para el Premio Nobel y, por otra parte, saber que en España tiene lectores por cientos de miles. Bienvenido, Mario Vargas Llosa, y vamos, si le parece, a hablar un poquito acerca de la obra, de la figura, de la persona de este novelista que tiene más bien el aire de un galán de cine. Por favor. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, en 1936, me parece que fue en el mes de marzo también, y por lo tanto está muy cerca de los 40. Exactamente, sí, apenas a una semana. Apenas a una semana. Esos primeros años que recuerda Mario Vargas Llosa no son, sin embargo, años peruanos, sino años más bien bolivianos, ¿no? Sí, exactamente. En realidad no, yo conocí la tierra donde nací ya adolescente, porque mi familia se trasladó a Bolivia cuando yo tenía apenas un año. Vivimos en Cochabamba, cerca de 10 años, así que en realidad fue en Bolivia donde, bueno, aprendí a caminar, a hablar, a leer, a escribir. ¿Qué recuerdos primeros más profundos, más auténticos han quedado de esos primeros años? De Cochabamba, pues muchas imágenes, muy distintas unas de otras. Uno de los recuerdos más vivos que tengo yo de esos primeros años es el de los carnavales. Los carnavales, no sé si eran tan importantes en Cochabamba como en fin, lo son en mi memoria, ¿no? Pero recuerdo que era un hecho realmente extraordinario para mí, para todos los muchachos de mi edad, para mi familia. La ciudad entera se empapaba, ¿no? Realmente se jugaba con agua una semana y, bueno, la vida quedaba completamente paralizada, ¿no? No había colegio, por supuesto, y uno se preparaba para los carnavales con mucha anticipación, iba llenando canastas con globos, con unos proyectiles temibles que se llamaban cascarones, que eran huevos vacíos que se rellenaban con agua de colores, y bueno, con chisguetes. Era realmente una fiesta un poco bárbara, pero que para un niño así de pocos años resultaba sumamente estimulante, ¿no? Después otro recuerdo que tengo de Cochabamba, también así muy plástico, es la de las procesiones. Las procesiones porque en mi memoria eran hechos muy violentos, ¿no? Los campesinos bajaban a la ciudad a participar en estas procesiones, generalmente bebidos, y entonces desfilaban con machetes, a veces con proyectiles de dinamita que quemaban por las calles, y entonces eso yo recuerdo, ahí me asustaba mucho, ¿no? Entonces, así como los carnavales eran una fiesta más bien benigna, las procesiones eran una fiesta para mí más bien violenta, ¿no? Bueno, recuerdo muchas otras cosas, recuerdo los primeros libros que leí, ¿no? Ahí descubrí las novelas de aventuras por las que guardo una gran devoción hasta ahora. ¿En especial? Bueno, en especial Dumas. Dumas lo leí después, ¿no? Lo leí después, pero en Cochabamba ya recuerdo haber leído a Miguel de Sébaco, por ejemplo, Nostradamus, el hijo de Nostradamus, haber quedado fascinado con ese tipo de historias, ¿no? Hay una cosa curiosa en Vargas Llosa y en muchos otros novelistas del boom hispanoamericano, que es su afición no solo por la cultura española, sino también de una manera muy clara por la cultura francesa y por la literatura francesa sobre todo. Yo creo que es un fenómeno, bueno, no sé si ahora ocurre también con los jóvenes, pero hace 20, 25 años era un fenómeno general en América Latina, ¿eh? La literatura francesa en particular y la cultura francesa en general ha influido muchísimo, ¿no? en la historia, en fin, social y cultural de nuestros países. Y yo creo que por lo menos los escritores de mi generación descubrimos la literatura un poco a través de los escritores franceses, ¿no? Sobre todo los escritores del siglo XIX. Bueno, yo cité ya a Dumas y, bueno, Víctor Hugo, por supuesto, y después a los autores ya más complejos, ¿no? Como Flaubert, Stendhal, Balzac, ¿no? Y, bueno, también escritores modernos, ¿no? Por supuesto. Sartre, me imagino. Sartre mucho. Bueno, yo
hablaba de las primeras lecturas, ¿no? Antes de las lecturas ya universitarias. Cuando yo entré a la universidad, por supuesto, es decir, Sartre y Camus, digamos, eran un poco los maestros intelectuales de mi generación, y creo que ocurría eso prácticamente en todos los países de América Latina, ¿no? Volvamos a la infancia. Es en 1945, me parece, cuando la familia regresa al Perú. Sí. Y esa una ciudad que luego aparece en la segunda de tus novelas es Piura, ¿no? Piura, sí, una ciudad del norte del Perú, una ciudad muy distinta de Cochabamba, que es una ciudad, bueno, de la sierra, ¿no? Piura es una ciudad de la costa, no está al borde del mar, pero está en el litoral, y es una ciudad que está, bueno, estaba, porque ahora el desierto ese ha desaparecido, ha sido irrigado en gran parte, pero cuando yo llegué a Piura el año 45 estaba en el centro de un desierto, un enorme desierto, el desierto de Sechura, y eso había impuesto a la ciudad unas características muy especiales, ¿no? Era una ciudad muy aislada, sus habitantes tenían, bueno, en comparación con los cochabambinos, eran mucho más extrovertidos, mucho más alegres, mucho más comunicativos, ¿no? Era una ciudad que vivía en la calle, y bueno, yo viví 2 años en esa época ahí en Piura y tengo un recuerdo realmente imborrable de ese periodo, ¿no? ¿Fueron años más felices? Sí, bueno, felices relativamente, pero por lo menos fueron años muy ricos en experiencias, sí. Por una parte perdí los compañeros que tenía en el colegio, eso siempre para un niño a veces es un poco traumático, ¿no? Hablaba como boliviano y entonces se burlaban de mí los compañeros en el colegio. Pagué, bueno, un poco el precio que te paga todo forastero para ser aceptado en una nueva sociedad, ¿no? Pero al mismo tiempo Piura era una ciudad llena de color y un mundo un poco aventurero, ¿no? Había barrios muy diferenciados unos de otros, entre los que había rivalidades terribles, ¿no? Y para mí, desde el punto de vista ya de la literatura, resultaron años muy fecundos, porque a base de recuerdos y de nostalgia piurana he escrito buena parte de lo que he escrito, ¿no? Había mucha sustancia novelesca en Piura, por lo visto. Sí, cosas que en la memoria se me grabaron muy fuertemente y que después me sirvieron, por lo menos como estímulo, ¿no? Para muchas historias y muchos personajes. ¿Cuándo Mario Vargas Llosa se da cuenta de que es un escritor o cuándo siente la inclinación de escribir? ¿Empieza en esos primeros años o más tarde? Sí, bueno, yo creo que ocurre siempre, ¿eh? Fue un proceso un poco misterioso que se fue manifestando, pero no de una manera fulminante a través de un hecho decisivo, ¿no? Sino más bien de una manera paulatina, gradual. Comenzó como un juego. Yo recuerdo que en Cochabamba ya escribía poemas que eran, bueno, imitaciones, paráfrasis de cosas que leía, ¿no? Comencé a escribir pequeñas historias, en Piura también escribía pequeñas historias, ¿no? En ese tiempo vivía yo con mis abuelos y con unos tíos que me celebraban mucho estas aficiones, porque era la familia materna mía, y en la familia materna había una tradición de, si no de escritores, de amantes de la literatura. Y entonces era una actividad que, bueno, yo más o menos comparaba un poco con los deportes, con los juegos, los otros juegos, ¿no? Ya fue después cuando yo tuve que elegir una carrera, tuve que entrar a la universidad, cuando se me planteó la literatura como una alternativa posible, ¿no? En realidad ya entonces era lo que más me interesaba, era lo que hacía con más gusto, era lo que hubiera querido dedicar más tiempo, pero claro, en un país como el Perú, es decir, no, era inconcebible que alguien en su sano juicio pudiera elegir la carrera literaria, ¿no? Es decir, yo voy a ser un escritor, ¿no? Era como elegir, bueno, la locura o un disparate de ese tipo, ¿no? Claro. Entonces elegí la abogacía, que es lo que suele ocurrir con muchos escritores, ¿no? Y entonces estudié Derecho, aunque muy pronto descubrí que jamás sería capaz de ejercer el derecho, ¿no es cierto? Que descubrí que era una aberración peor que la literatura, por lo árido y entonces trabajé en periodismo mucho tiempo, pero todos esos años seguí escribiendo, ¿no? Y seguí escribiendo y la literatura se fue ganando terreno. Hay una noticia acerca de una obra de teatro escrita a los 16 años, sí, titulada La huida del Inca, ¿no? Sí, sí. Sí, es una obra que escribí cuando estaba en el colegio todavía. Me gustaba mucho el teatro, es decir,
Es lo primero que escribí más o menos en serio, ¿no? En serio en el sentido de que me tomó mucho tiempo, rehice muchas páginas, ¿no? Sí. No recuerdo ni siquiera de qué se trataba, me acuerdo que era una obra que comenzaba en la época contemporánea, el personaje era un escritor que se extraviaba en un viaje al Cusco y ahí se encontraba con unos indios que le contaban una leyenda incaica, que era el cuerpo de la obra, y luego había un epílogo donde el escritor, bueno, volvía a la ciudad con esta leyenda, pero ya no recuerdo la leyenda ni... Bueno, mientras tanto han pasado otras cosas simultáneamente en la vida de Vargas Llosa. Ha ido a Lima en el año 47 y en el año 1950 se produce su entrada en el famoso colegio, en el colegio que quizá era famoso entonces, pero que es mucho más famoso. El Leoncio Prado. El Leoncio sí. Prado desde la novela. Ese colegio parece que marcó algo importante. Sí, absolutamente. En la sensibilidad fue un del trauma, joven. sí. Bueno, está asociado en cierta forma con la literatura, mi ingreso a este colegio. Mi padre descubrió, cuando yo estaba en segundo de media, estas aficiones literarias mías, ¿no? Y entonces, con mucha razón, se alarmó y quiso, bueno, impedir que esta tendencia tan peligrosa, pues, prevaleciera. Entonces pensó que un buen remedio podía ser el colegio militar, ¿no? Este era un colegio muy, muy especial, porque no era una academia militar, era un colegio, un liceo que, bueno, daba una enseñanza secundaria regular, pero que estaba colocado en manos del ejército. Sí, el ejército tenía la organización, el control de los estudiantes, y al mismo tiempo que esos estudios regulares se hacía un entrenamiento militar intensivo, con lo cual uno quedaba liberado del servicio militar. Y era un colegio que tenía características también bastante especiales, porque era un colegio en el que estaba representado casi todo el Perú, es decir, había muchachos que venían de familias muy adineradas, muy acomodadas, ¿no? A los que mandaban sus padres para que se corrigieran, porque eran, en fin, muy traviesos o muy flojos. Y después había muchachos de familias muy humildes que entraban a través de un sistema de becas bastante amplio que había, y porque veían en el colegio una antesala de la carrera militar, ¿no? Y además venían muchachos de provincias, de la sierra, de la selva, o sea que estaba representado un poco el Perú entero, ¿no? Ahora, cada uno aportaba a este colegio, pues, sus conflictos, sus traumas, de región, de familia, de clase, ¿no? Y eso resultaba bastante explosivo. Además entramos ahí de 14 años, de 13 años, ¿no? Una edad muy delicada en la vida de una persona, ¿no? Y entonces todo ese mundo sometido a una disciplina militar, pues producía realmente a veces reacciones traumáticas, y creo que fue mi caso. ¿Sí? Yo la pasé muy mal en el Leoncio Prado. ¿Sí? Bueno, por una parte descubrí un poco lo que era mi país, descubrí la violencia terrible en las relaciones humanas, ¿no es cierto?, que yo creo que son bastante características del Perú y que hasta entonces ignoraba. Yo vivía en un mundo, pues, que era un mundo, diríamos, un poco marginal al mundo del Perú violento. Pero por otra parte fue un choque muy brusco, es decir, yo no estaba en absoluto preparado, ¿no?, para esa violencia en las relaciones y además a ese sistema disciplinario tan terriblemente estricto. Y yo recuerdo mucho que desde que fui cadete pensé escribir alguna vez. Pensé escribir una novela o no sabía exactamente qué, pero quería escribir algo aprovechando de esta experiencia o más que aprovechando, vengándome un poco de esta experiencia, ¿no? Era sacarme encima esa especie de... Era una pequeña revancha, ¿no? Sí, era una manera de sacarme de encima ese trauma, ¿no?, que fue descubrir este mundo, ¿no? Y sin embargo, visto desde lejos, visto desde aquí, por ejemplo, el peruano es un hombre encantador, es un gran señor que dialoga con muchísima cortesía, que es muy ceremonioso, que es muy cortés, ¿no? Bueno, el peruano suele hablar poco, suele ser bastante introvertido y suele hablar sobre todo de una manera bastante indirecta. Es decir, parece que esa es una influencia que nos viene de muy lejos, que nos viene de nuestra mitad india, ¿no? Los incas y bueno, y el indio peruano actual es muy solemne, muy formal y al mismo tiempo muy indirecto, está considerado de muy mala educación y muy grosero decir las cosas directamente. Todo lo contrario a lo que ocurre en España. Por eso los peruanos cuando llegamos a España a veces nos sentimos como agredidos cuando nos hacen preguntas muy directas. Eso en el Perú no suele ocurrir, las preguntas generalmente se hacen dando una gran parábola, ¿no?
¿Cómo debemos seguir conversando? ¿Con parábolas? No, yo estoy acostumbrado a la manera española, he vivido muchos años aquí, o sea que... Así es, Vargas Llosa es un hombre que conoce muy bien el medio español, ha estado aquí bastante tiempo. Bueno, ya vino aquí la primera vez. ¿Qué año era cuando vino la En el primera vez? 58, al terminar la universidad. En el sí. 58, con una beca que creo Una que... beca que daba la Universidad de San Marcos. Sí, y que era una beca que creo que estaba dotada, como casi todas las becas, de una manera muy precaria, ¿no? Sí. No, era una beca que estaba dotada con $120, que en el año 58 era una fortuna en Madrid. Realmente viví como un príncipe con esa cantidad, sí. Pero yo había oído contar que Vargas Llosa tuvo que inventarse otras muchas cosas para tener ingresos extra. No, fue antes de venir aquí. Ah, fue antes de eso. Fue antes de venir aquí, sí, cuando era estudiante. Cuando era estudiante trabajé en muchos sitios, sí. ¿Y el famoso grupo de danzas incaicas a qué época pertenece? Eso fue el año 58, fue en Madrid, sí. Fue en Madrid. Cuando estaba en la universidad, aquí hubo un festival folclórico en Cáceres. Y entonces había muchos grupos hispanoamericanos que venían al festival. Y entonces un grupo de peruanos, que éramos estudiantes aquí en Madrid, organizamos un conjunto para poder ir hasta Cáceres, conocer Cáceres, ¿no? Entonces Cultura Hispánica nos llevó a Cáceres y ante nuestra estupefacción ganamos el 4º premio en este concurso de profesionales. Entonces nos llevaron a bailar por todas las plazas de toro de España durante un mes. Sí. Pero eso no estaba hecho entonces con el ánimo de ganar dinero, sino con el ánimo... No, con el año de conocer de Cáceres exclusivamente, sí. Sí. Fue muy divertido porque era un grupo de 8 y en realidad solamente había 6 peruanos y teníamos 2 gallegos disfrazados de peruanos a los que les habíamos prohibido hablar para que no reconocieran por el acento que eran españoles. O sea que hay una época ahí un poco como bohemia, muy divertida también en el fondo, ¿no? Sí, muy divertida, sí. Y hubo una época peor, que fue esa época de los muchos oficios. ¿Cuál fue esa? Pues esa fue antes de venir aquí a España. Yo me casé muy joven, me casé la primera vez muy joven, a los 19 años, sin dejar de estudiar. Entonces pasé de ser un hijo de familia a ser un amo de la casa. Y entonces pues tuve que empezar a buscar trabajos. Y los trabajos que conseguí eran todos muy mal pagados, de tal manera que tuve que reunir varios y llegué a reunir hasta 7 trabajos. ¿Simultáneamente? Simultáneamente, sí. Trabajaba, bueno, eran trabajos por horas, ¿no? Muy distintos todos, ¿no? Trabajaba en una radio, trabajaba en una biblioteca, trabajaba con un historiador, un profesor mío de la universidad, hacía reportajes para una revista, escribía crónicas para un suplemento y tuve un trabajo hasta estrafalario, que era fichar los cuarteles de la época colonial del Cementerio General de Lima, porque no sabía qué muertos estaban ahí. Entonces a mí me pagaban por muerto, llevaba unas fichas cada semana, tantos muertos catalogados, me pagaban por muerto una cantidad que no recuerdo, era una cantidad bastante ridícula. 7, eso es lo que aquí llamamos el pluriempleo, ¿no? Sí. 7 trabajos a un tiempo. Y eso lo he conocido yo, sí. Sí, eso le permitía a Vargas Llosa naturalmente poder seguir trabajando, estudiando. Sí. ¿Escribiendo también ya? Bueno, pues escribía, desgraciadamente no tenía mucho tiempo para escribir, no escribía los domingos y en las noches, pero generalmente llegaba tan cansado que no hacía sino intentar escribir, ¿no? En realidad, esos años, pues, bueno, la literatura era muy importante para mí, ¿no? Probablemente era lo que más me importaba, pero era lo que menos tiempo le dedicaba, ¿no? Fue en realidad aquí a llegar a España el año 58, con esa beca, cuando ya, bueno, podía disponer prácticamente de todo mi tiempo, que me dediqué a la literatura de una manera así, bueno, podríamos decir, exclusiva en cierta forma, ¿no? Bueno, después he tenido otros trabajos, por supuesto, pero a partir de entonces comencé a elegir los trabajos ya en función de la literatura. Fue aquí en Madrid, el año 58, creo, cuando comencé a ser un escritor de verdad, ¿no? Vamos a hablar entonces un poco ya de la obra de Mario Vargas Llosa, la primera obra conocida y publicada, olvidada esa de los 16 años de la huida del Inca, es Los Jefes, que aparece en España el año 59, y que era una serie de cuentos, ¿no? Sí, eran cuentos que había escrito en Lima, la mayor parte de ellos a base de recuerdos piuranos, precisamente. Eran recuerdos de los años que viví en Piura, o personajes, o pequeñas, en fin, situaciones, ¿no?, vinculadas a esa ciudad, y que traje a llegar a España y presenté aquí a un concurso de libros de cuentos, que había organizado una editorial de Barcelona, que se llamaba la Editorial Rocas, y ese fue mi primer libro publicado. ¿Guardas por él una cierta estimación o más bien no quieres acordarte de ese libro? Bueno, no me desolidarizo de él, pero son cuentos, claro, adolescentes y muy imperfectos, ¿no? La ciudad y los perros es el libro
que hace que se conozca sobre todo el nombre de Vargas Llosa, ¿no? Es el primer libro que hace que el nombre se ponga en circulación de una manera ya importante. Sí, además es el primer libro que escribí en serio, es decir, trabajando mucho y tratando pues realmente de esforzar al máximo y además con una cierta ambición, diríamos, ¿no? Desde el punto de vista ya de la propia novela, ¿no? La Casa Verde es una novela que plantea una temática completamente distinta y en la que al parecer Vargas Llosa ya no vive solo de sus recuerdos, de sus vivencias infantiles, sino que tiene ya que incluso investigar de cerca hasta la atmósfera, el ambiente, la zoología, la botánica. ¿Es así o no? Bueno, mire, en realidad todo lo que he escrito parte siempre de experiencias personales, ¿ah? O de algunos hechos vividos, de algunas personas conocidas, o de situaciones que más o menos han estado cerca, ¿no? de mi propia experiencia. En realidad eso ocurrió en todo lo que he escrito hasta ahora de ficción. Lo que pasa es que eso, bueno, nunca se queda ahí, es decir, siempre es un punto de partida simplemente y luego después ya eso se mezcla con elementos puramente imaginarios. En La Casa Verde, la mitad de la historia está situada en Piura y está escrita casi exclusivamente con la memoria y con la nostalgia, ¿no? Ahora, la otra parte de la historia que ocurre en la selva sí me exigió una cierta documentación, porque la selva yo la conocía de una manera muy superficial, ¿no? Había estado ahí, sobre todo cuando hice la primera versión de la novela, había estado apenas 3 semanas, y entonces tenía una gran inseguridad. Cada vez que situaba la historia en la selva, pues tenía muchas dudas, y entonces traté de suplir un poco esa falta de conocimiento de la selva con lecturas y con investigación, ¿no? Pero en realidad siempre ha sido una mezcla de ambas cosas, de hechos vividos y hechos imaginados, todo lo que he escrito, ¿no? Yo no creo que podría escribir una historia puramente imaginaria, exclusivamente utilizando la fantasía, ¿no? De cualquier manera, es también interesante destacar que cuando hace falta un esfuerzo de investigación, el esfuerzo se hace, ¿no? Porque no era solo ir y ver cómo era la selva o qué plantas había en la selva, era sobre todo ver cómo había sido contada, narrada o descrita. Creo que tuviste que leer muchos libros sobre la selva. Leí muchos libros. Durante un año prácticamente solo leí libros sobre la Amazonía, leí algunos libros científicos, pero sobre todo leí libros de viajes y leí literatura de ficción sobre la Amazonía, ¿no? Que hay muy abundante. Y es una literatura muy folclórica, es una literatura muy local, ¿no? Descubrí cosas muy divertidas leyendo libros sobre la Amazonía, y era que la imaginación permea prácticamente todo lo que se ha escrito, no solamente la ficción, sino también los libros científicos, en fin, supuestamente científicos sobre la selva. Me acuerdo mucho un libro de un aparente especialista en la flora y la fauna amazónica, que catalogaba entre las especies amazónicas animales puramente imaginarios, animales de las leyendas, del folclore amazónico. Sí. Pero hay muchos casos de esos. Es que es un mundo muy imaginario la selva, ¿no? La Casa Verde empezó siendo un cuento. Sí. Y además estaba proyectado como cuento. Sí. Y el cuento fue desbordando todas las previsiones y convirtiéndose, creo, en un momento en un mamotreto de 1000 y pico de páginas, ¿no? Sí. Bueno, casi todo lo que he escrito siempre ha nacido como una historia muy pequeña que luego va germinando y creciendo y mezclándose con otro tipo de historias. Y luego, más bien, el trabajo que tengo ya es cortar la historia y dejarla reducida a proporciones pues presentables, ¿no? Pero la Casa Verde comenzó. Yo desde que salí de Piura había querido escribir sobre una casa verde que conocí cuando era niño, en fin, un sitio que resultaba muy pintoresco y al mismo tiempo muy fascinante para las personas que teníamos pues 10 años en Piura, el año 45, ¿no? Que era una casa que estaba al otro lado del río, en pleno arenal, y que era un lugar un poco peligroso, era un lugar que estaba asociado a una serie de prohibiciones, a los niños no nos permitían acercarnos, nos hablaban muy mal de él, pero nadie nos explicaba muy bien por qué era tan malo, ¿no? Era una casa verde donde solamente había señoras, ¿no? Y a la que llegaban visitantes nocturnos que eran siempre varones, y todo eso parecía muy pecaminoso y al mismo tiempo era muy excitante para la imaginación nuestra, ¿no? Entonces yo había querido escribir alguna vez algo, una historia vinculada a esta imagen que tenía. Escribí primero un cuento que no salió y
Después, ya cuando estaba aquí viviendo en Europa, pues bueno, retomé esa vieja idea, ¿no? Pero esa idea se mezcló con otra idea que tenía sobre una novela vinculada a la selva, porque esas 3 semanas que estuve en la selva también, ahí vi muchas cosas que me resultaron muy estimulantes desde el punto de vista literario, ¿no? Y la mezcla de esas 2 ideas es lo que resultó en esta novela, ¿no? Que es una novela muy importante, supongo, en la bibliografía de Mario Vargas Llosa, y que por otra parte obtuvo un premio de gran importancia, que fue el primer premio Rómulo Gallegos, Sí. el año 66 en Caracas, ¿no? Sí. Donde, por cierto, en ese momento se produce un hecho que tiene su importancia histórica, y es que Mario Vargas Llosa conoce al otro protagonista, porque aunque son más, parece claro que los 2 protagonistas fundamentales del llamado boom hispanoamericano, son precisamente Vargas Llosa y García Márquez. Tú conociste a Gabriel García Márquez en Caracas, sí, en ocasión de recoger tu premio. Exactamente, sí. Nos conocimos al llegar en el aeropuerto. Llegaba de México y yo llegaba de Londres, y nos conocimos ahí en el aeropuerto. ¿Sí? ¿Allí mismo os saludasteis así o os presentó Sí, alguien? no, habíamos tenido ya contacto antes por carta, nos habíamos escrito porque nos habíamos leído mutuamente. Sí. Y yo leí en ese viaje, leí 100 años de soledad, que estaba recién publicada, que me impresionó mucho, por supuesto, ¿no? Esa amistad que nació en Caracas parece que ha sido una amistad muy honda, muy intensa, y en algunos momentos incluso de una gran comunicación, ¿no? Sí, hemos sido muy amigos, sí, muy amigos, claro. Vivimos en Barcelona, fuimos vecinos en Barcelona 4 años. Y parece que en algún país, no sé dónde, hubo una vez en público unos diálogos García Márquez-Vargas Llosa acerca de las técnicas novelísticas de ambos, ¿no? En Lima. Eso fue en Lima, hubo en ¿no? Lima, sí, ese año mismo, el año del Rómulo Gallegos, él hizo una gira por Sudamérica, estuvo en Lima, y entonces tuvimos una conversación en la universidad, ¿sí? Una conversación, no era sobre técnicas novelescas, es una conversación anecdótica, era a base de anécdotas, sobre todo literarias, ¿sí? Hablando de anécdotas, los periódicos españoles publicaron hace muy pocos días la noticia de que habéis tenido un altercado violento en el que Vargas Llosa había puesto nocaut a su amigo García Márquez. ¿Esto significa el fin de la amistad? Bueno, los periodistas tienen a veces más imaginación que los propios novelistas. ¿Pero qué pasó? ¿O es mejor ignorarlo? Bueno, ha habido un incidente, efectivamente, pero que no tiene, en fin, características ni literarias ni políticas, como han dicho los periódicos, ¿no? Me he encontrado aquí con una revista donde he visto que este incidente parece que ha sido fraguado por un editor para levantar las ventas del Otoño del Patriarca y Pantaleón y las Visitadoras. Pero no es eso. No, en absoluto no. O sea que no ha sido ni un incidente comercial, ni un incidente político por discrepancias o divergencias ideológicas, como también se ha dicho en alguna parte. Ha sido por otras cosas, de tipo personal. Así es. Muy bien. ¿Y seguiréis siendo amigos o no se sabe? Pues eso no se sabe nunca, la amistad, como todo, es tan relativo, ¿no? Muy bien. Después de La Casa Verde, el libro siguiente es Conversación en la Catedral. Yo quisiera que nos hablaras un poco de cómo nace, cómo germina la idea de ese libro. Bueno, pues nace también de experiencias personales, ¿no? Lo que pasa es que estas experiencias, en este caso, coinciden con experiencias de un país entero, ¿no? Entre el año 48 y el 56 nosotros tuvimos en el Perú, para variar, una dictadura militar, que es la dictadura conocida con el nombre de los Chenios, la dictadura del general Odría. Y estos años, pues bueno, fueron muy importantes para mí y para toda mi generación, es decir, para todos los peruanos que en esos años pasamos de ser niños a ser adolescentes y luego a ser hombres, ¿no? En esos años yo dejé el colegio, entré a la universidad, en fin, descubrí un poco la literatura, descubrí la política. Y bueno, todas esas experiencias están en cierta forma marcadas, o más que marcadas, yo diría frustradas por la experiencia de la dictadura, ¿no? Una dictadura muy especial, es decir, una dictadura que fue menos sanguinaria que otras dictaduras de la época, ¿no? Porque la verdad es que Odría no mató tanta gente como Pérez Jiménez o Rojas Pinilla, pero compensatoriamente yo creo que corrompió más gente que ninguna otra dictadura de ese tiempo. Sí, fue una dictadura terriblemente corruptora, destruyó los espíritus de una manera monstruosa, ¿no? Y entonces esa experiencia yo había querido siempre también relatarla en una ficción de alguna manera, ¿no?
Bueno, esa es la idea que está en el origen de Conversación en la Catedral, es describir una sociedad bajo el imperio de una dictadura de este tipo, una dictadura militar, corruptora, pero no contar esta historia políticamente, sino contarla en las manifestaciones que tienen los distintos aspectos de la vida, ¿no? La universidad, la familia, el trabajo, en distintas generaciones y también en distintos sectores sociales, ¿no? Era una novela que me planteó muchas dificultades, porque claro, el tema era tan vasto, no encontraba yo una manera de atraparlo, ¿no? Hasta que, bueno, después de dar muchas vueltas, encontré la fórmula que apliqué en la novela, que es la fórmula de una conversación, de un diálogo entre un muchacho, antiguo universitario, antiguo militante clandestino, y un antiguo guardaespaldas de funcionarios de la dictadura, ¿no? Y un poco a través de la vida de estos dos personajes, de los recuerdos de estos dos personajes, ir, bueno, desvelando la historia de esa sociedad. Hay una concentración de tipos y de gentes realmente muy interesante y muy amplia, muy variada. Sí, bueno, yo llegué en algunos momentos a creer que perdí el hilo, ¿no? Es decir, me costó mucho, ese libro que más trabajo me ha costado, es, creo, el libro más ambicioso que he escrito, ¿no? Cuando me preguntan siempre de todo lo que he escrito, qué es lo que prefiero, qué es lo que menos me disgusta, siempre digo que es Conversación a la Catedral, quizá porque es el libro que más dolores de cabeza me dio, ¿no? Más o menos tiene idea Mario Vargas Llosa de cuántos personajes pululan en esa conversación. No. El país entero, ¿no? Una etapa de la vida del Bueno, hay país. muchos personajes secundarios, pero los principales pues no son más de una docena, ¿no? Sí. No, pero es un friso muy representativo, es como un corte seccional de la vida del Perú entonces, ¿no? Es lo que quiere ser, por lo menos, ¿no? Es lo que pretende. Sí. Después viene otro tremendo bestseller que es Pantaleón. Pantaleón y las visitadoras, novela de la cual la pena vamos a hablar porque la está leyendo todo el mundo todavía y de la que Mario viene de dirigir una versión cinematográfica en Santo Domingo, creo, ¿no? Sí, bueno, de codirigirla, en realidad no soy solo, sino sí. lo hemos dirigido a La Limón con un cineasta español, con José María Gutiérrez, ¿no? ¿Cómo ha resultado la experiencia? Bueno, para mí sumamente instructiva, porque mi experiencia de cine era prácticamente nula, ¿no? Pero muy interesante, he descubierto que hacer películas es casi en ciertas cosas más difícil que hacer una novela, ¿eh? Es decir, un escritor tiene tanta libertad en el fondo, ¿no? Es decir, depende solo de su propia imaginación, depende solo de su propio talento, ¿no? Pero en cambio el director de cine depende de los talentos de tantas personas, ¿no? Y además el talento artístico es uno de los talentos que debe tener y no el más importante incluso, ¿no? Debe tener otros talentos también para poder llevar a cabo una realización, ¿no? Pero desde luego que es un mundo muy fascinante. Otra de las cosas que he descubierto es que tienen más divergencias que coincidencias, una novela y una película. Yo pensaba que eran dos formas narrativas muy afines, ¿no? Y en realidad creo que son muy distintas, ¿no? Es decir, contar una historia a través de imágenes y contarla con palabras, pues son dos cosas totalmente opuestas una a la otra, ¿no? ¿El guión de la película lo hiciste tú? Sí, lo hicimos entre los dos con José María Gutiérrez, ¿no? O sea que él te dio un poco la visión cinematográfica de la novela. Sí, bueno, escribimos el guión al mismo tiempo que yo escribía la novela. Ah. Sí, trabajábamos en el guión en la tarde y yo escribía la novela en la mañana. Sí. Qué curioso, ¿no? Sí, fue una experiencia bastante curiosa, sí. Un trabajo en paralelo. Sí. Esta es una novela que debe andar ahora ya por qué edición, el Pantaleón. ¿Por cuántos ejemplares en el mundo? Pues no sé, en el mundo no sé porque han salido algunas traducciones ya. ¿La más traducida de todas cuál es hasta ahora? Pues probablemente La ciudad y los perros, ¿eh? La ciudad y no los estoy perros. muy seguro, pero creo que es La ciudad y los perros, sí. ¿Y la que ha llegado más a la gente, cuál crees que sea? Pantaleón. Pantaleón. Pantaleón, sí. Bueno, es una novela más asequible que las otras. Es ¿no? más Así que- divertida, hay sí. una cosa de humor ahí que Hay en las humor. otras no estaba tan Sí. vivo. Es el gran descubrimiento que hice yo escribiendo Pantaleón, ¿no? Yo siempre había hablado contra el humor en literatura, había dicho que era alérgico al humor, y entonces ahora algunos críticos me recuerdan esas frases, ¿no? Y en realidad cuando escribía Pantaleón descubrí que esa historia solo podía ser narrada
en una vena humorística, y fue para mí como descubrir un mundo, bueno, riquísimo, ¿no? Una novela que estoy escribiendo ahora, pues justamente también trato de aprovechar un poco ese elemento, ¿no? No, pero además significa una cosa muy importante para ti como autor, descubrir que tienes un filón ahí que no habías cultivado, que era casi una beta ignorada, ¿no? Totalmente, sí. Hablemos de una etapa interesante en la vida de Vargas Llosa, que es su etapa de periodismo, sobre todo de periodismo, bueno, en Perú por una parte, pero sobre todo en París, creo, ¿no? ¿Estuviste haciendo mucha radio? Sí, bueno, yo trabajé en radio en Lima ya, trabajé en Radio Panamericana, en un servicio de informaciones, y luego en París trabajé en la Radio Televisión Francesa cuando se creó una sección para América Latina. Emisiones en ondas cortas y después también se enviaban programas grabados, y trabajé ahí cerca de 7 años. ¿Sí? ¿Te gustaba la radio? Bueno, era un trabajo sobre todo muy cómodo para mí porque me dejaba mucho tiempo libre para escribir, tenía todo el día libre para mí, trabajaba en las noches, y después eran unas emisiones sobre todo culturales, entonces mi trabajo estaba muy vinculado al mundo de la literatura, de las exposiciones, del teatro. También, bueno, tenía que hacer de cuando en cuando reportaje tipo político, pero eran sobre todo emisiones de tipo cultural, o sea que resultaban bastante interesantes, ¿no? El periodismo ha sido para mí una gran fuente de materiales, ¿no?, para escribir. Bueno, Conversación en la Catedral, es decir, una buena parte de la historia está vinculada al mundo de un periódico, es una historia de periodistas, donde he aprovechado mucho mi propia historia de periodista, ¿no? Ahora, el periodismo también para mí es un peligro en relación con la literatura. Por una parte es una fuente muy rica de experiencias, pero por otra parte el periodismo trabaja en función de la actualidad, crea ciertos hábitos de lenguaje, cierta facilidad de lenguaje, que creo que pueden resultar muy, muy peligrosos para un escritor, ¿no? Y que además limitan mucho el campo, ¿no? Yo creo que el comercio de un escritor con la palabra debe ser un comercio difícil, debe ser una búsqueda, y en cambio el periodista tiende a utilizar el lenguaje como algo eminentemente funcional, ¿no?, lo que es lógico, ¿no? Pero creo que si se utiliza el lenguaje de esa manera, escribiendo novelas, pues el resultado puede ser un empobrecimiento de la novela, ¿no? Hablando de lenguaje, el lenguaje de Vargas Llosa no es, por supuesto, el mismo en La ciudad y los perros que en Pantaleón, por ejemplo. Hay una evolución incesante ahí, ¿no? Sí, por lo menos es distinto, eso desde luego, ¿no? Sobre todo en Pantaleón, por la presencia del humor, porque es una novela escrita en una forma mucho más dialogada que las otras novelas, en la que prácticamente no hay descripciones, ¿no? Es un lenguaje más coloquial que el lenguaje de Conversación en la Catedral o de La Casa Verde. ¿Esa evolución es una evolución deliberada? Impuesta por los temas, ¿no?, impuesta por los personajes. En realidad la forma, ¿no?, tanto en lo que corresponde al lenguaje como a la estructura, a mí me interesa en función estrictamente de los temas, de los personajes, ¿no? Ahora hay un sector grande de escritores en quienes el lenguaje es lo esencial y piensan que la novela es sobre todo una exploración del lenguaje. En ese sentido, mi idea de la novela es mucho más tradicional, ¿no? Yo estoy por la novela anecdótica, por la aventura novelesca, y entonces la forma, los problemas de estilo, los problemas de técnica están siempre subordinados a la historia, ¿no? Su razón de ser es, bueno, dar a la historia la mayor verosimilitud posible, la mayor plasticidad. Crearla de la manera más completa posible. Convincente, sobre todo. Es decir, más creíble, más convincente. Que el lector lea la novela como una experiencia personal, ¿no? El hecho de ser, de una manera también inesperada, protagonista de una imposición, de un descubrimiento, por así decirlo, de la narrativa hispanoamericana que estaba ahí, sin embargo, también antes, de otro modo y con otros autores y con otras obras, supongo que ha supuesto una satisfacción personal profunda, ¿no? Bueno, desde luego, es decir, claro, si alguien me hubiera dicho alguna vez que mis libros se iban a traducir, que se iban a publicar en ediciones grandes, que en un momento yo iba a poder vivir dedicado a escribir, pues lo hubiera creído loco, ¿no? Es decir, jamás me imaginé semejante posibilidad. Eso desde luego es muy satisfactorio, ¿no?
Ahora también, digamos, la popularidad de una obra también suele tener inconvenientes, ¿no? También suele traer a veces una serie de complicaciones. Y, bueno, la vida está mucho más vigilada, tiene menos disponibilidad que si es un ser anónimo, ¿no? Tiene menos privacidad. Mucha menos, sí. Y sobre todo, bueno, si vive en países donde el mundo literario es pequeño, ¿no? De cualquier manera, en estos casi 40 años de vida que tiene Vargas Llosa, en el Perú ha vivido muy pocos. ¿Una cuarta parte en total? No, más. un poco más. He vivido desde los 10 años hasta el 58, son 13 años, y después he vivido unos 17 años en el Perú, pero decir menos de la mitad. Menos de la mitad. Pero yendo siempre al Perú, teniendo siempre al Perú muy cerca, aunque estuvieras muy lejos, ¿no? Sí, he vuelto casi... Bueno, cada 2 años por lo menos volvía, ¿no? Los años que vivía fuera. Y ahora definitivamente ya estás instalado en Lima por un largo tiempo. Sí, bueno, definitivamente es una palabra muy larga, ¿no? Estoy instalado en Lima con la idea de quedarme ahí un tiempo, sí, pero en fin, puede ser que cambie mis planes también de un momento a otro, ¿no? Pero ahora estoy con la idea de quedarme, sí. ¿Cómo son tus hábitos de trabajo? Pues trabajo de una manera bastante disciplinada, escribo todos los días. Bueno, por lo menos me encierro en el escritorio todos los días, unas 6 horas, a veces 8 horas, ¿no? Depende cómo vaya el trabajo, pero por principio lo hago todos los días, de lunes a sábado, casi como un oficinista. ¿Te resulta fácil concentrarte o te distraen las cosas? Pues depende, las mejores horas para mí son siempre las primeras, ¿no? Cuando comienza el día, esas son las horas más fértiles, ¿no? Las que trabajo mejor, después ya se me va haciendo un poco cuesta arriba y... Nunca he podido escribir en las noches, por ejemplo. En las tardes o las noches lo que hago es tomo notas, reviso y preparo un poco el trabajo del día siguiente, ¿no? Me cuesta mucho trabajo retomar lo que escribo, si es que lo interrumpo por unos días o unas semanas, después me resulta muy difícil, ¿no? Generalmente el comienzo de una novela es muy dificultoso, tengo una gran inseguridad, muchas dudas, y es la parte más fastidiosa, ¿no? Ahora, una vez que tengo un borrador más o menos terminado, entonces sí, el trabajo resulta muy excitante, trabajo mucho más horas y ya tengo una confianza mucho mayor. Sí, para mí lo que resulta maravilloso en mi trabajo es ese momento en el que ya la historia parece tomar forma y ya comienza a tener una vida propia, es decir, ya hay ciertas cosas que uno ya no se atrevería a hacer que hagan los personajes, y en cambio aparecen otras cosas que resultan inevitables, ¿no? Es decir, cuando ya se crea un sistema de relaciones que uno debe respetar, ¿no? Y entonces descubre cosas que no quiso, es decir, que no supo que ponía, ¿no? Ese momento para mí es muy fascinante siempre, ¿no? La novela española hoy, ¿cómo la ves? Pues en muy buen pie, me parece que tiene un momento muy interesante. Creo que ahora con la apertura, y si es que la apertura en lo que se refiere a censura es real y profunda, pues yo creo que la novela española, la literatura española en general tendrá un verdadero apogeo. Y de los novelistas anteriores a este momento, vigentes muchos de ellos todavía, ¿quiénes te han interesado? Por ejemplo, Delibes, Cela... Sí, desde luego, Delibes, Celas, Torrente Ballester, a quien leí con mucho gusto. Y bueno, y también escritores más jóvenes, ¿no? Que creo que son escritores muy interesantes y que quizá no estén suficientemente, justamente valorados en lo que son, ¿no? No sé, por ejemplo, pues Benet me parece un escritor muy importante. Me gustan mucho las novelas de Juan Marcé, yo soy un gran entusiasta de las novelas de Marcé, que me parece un escritor muy original, con un humor muy extraordinario, ¿no? Y hay una novela que me parece muy interesante, la novela de Luis Goytisolo, publicada en México y que creo que ahora ya circula en España, que es Recuento, ¿no? Que creo que es uno de los libros más ambiciosos que se han escrito en los últimos años en lengua española, ¿no? Una novela sobre Barcelona como historia, como problemática, como mito. Creo que es un libro realmente muy ambicioso, ¿no? Sí, creo que la novela española tiene una serie de logros, ¿no es cierto?, muy significativos y que a veces los críticos españoles pues no han valorado suficientemente. Y entre los demás escritores hispanoamericanos de esta hora, entre los demás novelistas del boom, ¿a quién destacarías?
Bueno, yo creo que el boom no existe, es decir, creo que el boom es una nebulosa que nunca nadie supo muy bien qué cosa era, ¿no? Yo creo que fue el descubrimiento de una literatura que estaba ahí marginada, arrinconada, ¿no? Luego ha cristalizado en unos cuantos nombres, pero en realidad pues es más que esos pocos nombres, ¿no? Creo que gracias al boom se descubrieron a escritores extraordinarios, como Borges, por ejemplo, que apenas si era leído fuera de Argentina y que hoy día es leído en todas las lenguas del mundo, ¿no? Y escritores como Octavio Paz, por ejemplo, que no escribe novelas, pero que es un gran ensayista y un gran poeta, en cierta forma, bueno, adquirió una audiencia y gracias a ese fenómeno que fue el de los novelistas, ¿no? ¿Hacia dónde apunta ahora la novela? La novela en castellano. Sí, pues yo creo que hay una enorme diversidad, ¿eh? Me parece que hay una corriente que apunta cada vez más hacia lo experimental, hacia esa exploración lingüística, que es una corriente que yo veo bastante de lejos, no es el tipo de novela que a mí me entusiasme más, ¿no? Y que tiene precisamente en Veneta, uno de sus grandes cultores, ¿no? Pues esa corriente, que en España es tan importante, haciendo los escritores jóvenes, en América Latina también hoy en día. Es decir, hay muchos jóvenes que trabajan la novela en esta dirección, ¿no? Y después yo creo que con los géneros pasa un poco algo curioso, es decir, que hay momentos para cada género, ¿no? Y tengo la impresión de que la novela ha entrado ahora, por lo menos en América Latina, en relación con los pasados 10 años, en un cierto estancamiento, ¿no? Y que más bien ahora es la poesía, el teatro, el ensayo, lo que está desarrollándose más, ¿no? O sea que puede producirse ahora un relevo otra vez en la antorcha, en la carrera. Pues debería ser, sí. Lo que no sabemos es cómo, ni cuándo, ni con quién, ¿no? Exacto. Y esa noticia de que se está promocionando el nombre de Vargas Llosa para el Premio Nobel de Literatura de este año es una noticia, me imagino, que también muy satisfactoria para un escritor. Pues es primera noticia, yo no sé quién la anda promocionando, es un... me parece que no tiene mucho sentido y muchos pies ni cabeza, pero no la había oído hasta llegar aquí a Madrid. Bueno, se habla de varios... Yo sé que en Madrid tengo muchos amigos, yo, y entonces mis Se habla de varios son... escritores, se dice que para el Nobel de este año están propuestos García Márquez, Vargas Llosa, Camilo José Cela, y me parece que ahí se acaba la lista de los escritores hispanoamericanos o hispanohablantes. Pero de cualquier manera sería muy bonito, ¿no? Pues yo creo que hay escritores, en fin, que a quienes ese premio les correspondería con anterioridad, porque son escritores, bueno, mayores y con una obra ya prácticamente terminada, ¿no? Todos nosotros todavía estamos en plena lucha, pero por ejemplo un escritor como Borges, que yo creo que es un gran escritor, ¿no? Es decir, para un español o un peruano, como para un argentino, pues Borges es una figura absolutamente reconocida y hubiera debido tener el premio Nobel ya hace bastante tiempo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues veo que no se lo menciona en esa lista. No está, que yo sepa, no está. ¿Cómo está el Perú ahora? Pues, ¿en qué sentido? ¿Políticamente? ¿Tiene algo que ver con el Perú ese descrito al principio de la conversación, ese Perú que se te revela en tus primeros años al regreso de Bolivia, tus primeros años en Piura, y luego en el colegio Leoncio Prado, cuando vas descubriendo cómo es tu verdadero país? ¿Sigue siendo el Perú como lo descubriste entonces? No, ha cambiado bastante en estos últimos años. Vive una situación muy difícil, es decir, económicamente está en una crisis terrible y políticamente pues también hay una situación bastante difícil, pero es indudable que en estos últimos años han habido algunos cambios, ¿no? Unos cambios positivos, cambios que eran indispensables, ¿no? Por las condiciones monstruosas de injusticia, en fin, que existían en mi país, ¿no? Hay que reconocer, ¿no? Que la Junta Militar en estos 8 años pues, ha introducido algunos cambios positivos, ¿no? Ha hecho una reforma agraria, por ejemplo, que es bastante profunda, y una política de participación de los trabajadores en las empresas que también es muy positiva y que tiende, ¿no? Creo que no lo ha conseguido, pero por lo menos tiende a disminuir las enormes diferencias sociales y económicas en el país. Ahora el problema es que junto con estas reformas positivas,
pues un gobierno militar que no ha nacido de las urnas, que no ha nacido del voto, que ha nacido de la fuerza, es un gobierno que tiene un lastre muy grande, ¿no? Entonces, ese lastre se ha acentuado mucho en los últimos años, ha habido tendencias autoritarias, intolerancia para con la crítica, se han clausurado revistas, se ha deportado a periodistas y políticos de oposición, en fin, han habido muchos abusos de ese tipo, ¿no? Con el cambio de la presidencia, en fin, con la subida de Morales Bermúdez, eso se atenuó un poco, es decir, se permitió que regresaran algunos exilados, no todos desgraciadamente, y que salieran algunas revistas de oposición. Pero de todas maneras la situación es muy, muy tensa y yo creo que mientras no se legalice el régimen, mientras no vuelvan a participar los civiles a través de las ánforas en la vida política peruana, pues no se va a encontrar una verdadera salida, ¿no?, para el problema político que vive el Perú, ¿no? Hablemos un poco del ensayo, que es otra de las vertientes de la actividad literaria de Mario Vargas Llosa. Aquí tenemos una, por ejemplo, la orgía perpetua sobre Flaubert, sobre Madame Bovary, y luego hay otro que yo sepa que es un estudio de García Márquez, Historia de un deicidio. ¿Por qué es raro, es difícil que un escritor de creación, de ficción, que un novelista sea también un hombre capaz de hacer un estudio analítico, una autopsia, una anatomía de otro escritor, ¿no? Bueno, los ensayos que yo he escrito no son ensayos académicos, ¿no? Es decir, no son trabajos escritos a distancia y con una intención, diríamos, científica, ni mucho menos, ¿sí? Son ensayos bastante arbitrarios, escritos desde un punto de vista muy, muy personal, sobre todo el segundo, el ensayo sobre Flaubert, que es un poco una autobiografía literaria, ¿no? Es referir un poco lo que ha significado Flaubert para mí, para muchos escritores de mi generación, ¿no? Y en qué forma, pues, Flaubert puede constituir una magnífica lección para alguien que escribe novelas, ¿no?, como él. Historia de un deicidio sí es un trabajo más, diríamos, académico, porque es un trabajo que presenté yo en la Universidad de Madrid para el doctorado, o sea que, pero aún así, de todas maneras, no está escrito como una autopsia clínica, es sobre todo un intento de racionalización, de un gran entusiasmo personal por una obra, ¿no? A mí me gusta mucho el ensayo, pero en lo que tiene de más creativo, es decir, en lo que tiene de más arbitrario, precisamente, ¿no? No creo mucho en la ciencia de la literatura, el tipo de ensayo filológico o lingüístico que suele hoy día prevalecer así en las universidades, pues no es santo de mi devoción, ¿no? El estudio seco, desnudo, analítico. Sí. Me gusta mucho más el ensayo imaginativo, el ensayo que utiliza a un autor o a una obra, sobre todo como un punto de partida para construir algo distinto, ¿no? Creo que Octavio Paz, por ejemplo, es un magnífico ensayista de este tipo, ¿no? Es decir, él escribe de una manera muy arbitraria sobre autores, sobre temas culturales, pero es siempre para construir obras que son propias, ¿no? Es decir, que son tan creativas como lo son sus poemas, por ejemplo, ¿no? Creo que, bueno, Borges es otro caso, ¿no?, de de imaginación crítica, ¿no? Pues ese es el tipo de ensayo que a mí me interesa más, ¿no? ¿Hay más Flaubert que Balzac en tu obra? Bueno, eso no lo sé, esa sí es una pregunta para críticos clínicos, ¿no? Yo no, a mí me gusta más Flaubert, es decir, creo que por lo menos como lector le debo más, ahora como escritor no lo sé, a veces uno tiene mayores deudas con autores que cree, no sé, haber gozado menos, ¿no? ¿Por ejemplo? Pues yo creo que uno no es enteramente consciente de sus influencias, creo que las verdaderas influencias las registra no tanto la conciencia como la subconsciencia, ¿no? Quedan en un fondo de la imaginación y entonces desde allí se proyectan en lo que uno escribe, ¿no? Y entonces a veces uno no tiene una conciencia clara de... Si a mí me hubieran influido los autores que más me han gustado, pues claro, Flaubert sería, si no el que más, por lo menos uno de los que más presente estaría en mi obra, ¿no? Vida privada, te has casado 2 veces. Sí. ¿Cuántos hijos has tenido? 3. 3. ¿Se llaman? Se llaman Álvaro, Gonzalo, y la última, que es catalana, se llama Morgana. Ah, sí. Nació en Barcelona. ¿Cuántos años tienen? Los 3. El mayor tiene 10, el segundo tiene 8 y Morgana 2.
¿Y que hacia dónde apuntan? ¿Qué inclinaciones tienen? Son muy pequeños todavía. Son claro. muy pequeños todavía. Por el momento los varones solo apuntan hacia el fútbol. ¿Sí? Hacia el fútbol. Tú tienes un aire deportivo, yo no sé si has practicado deportes o no, pero Sí, tienes un mucho, sí. y los practico mucho, sí. ¿Sí? Me gustan mucho los deportes. No soy de los escritores que creen que la literatura y el deporte están reñidos en absoluto, ¿no? ¿Y cuál Practiqué practicas? mucho el fútbol, practiqué mucho la natación, ahora practico el tenis, la gimnasia. Me gustan mucho los deportes y además es una forma para mí maravillosa de relajarme después del trabajo, de las preocupaciones, ¿no? Pero está un poco en contraposición con esa imagen tópica tradicional del escritor sedentario siempre sentado a su mesa de trabajo. Que es tópica completamente, tópica. porque no corresponde a la realidad. Es decir, yo conozco, la mayor parte tal vez de los escritores que conozco no son hombres de gabinete, son hombres de la calle y que hacen las mismas travesuras y barrabasadas que los otros. ¿Te gusta la vida social o huyes más bien de ella? Bueno, es uno de los inconvenientes, yo creo, de haber alcanzado una cierta audiencia. Es decir, eso trae consigo una serie de compromisos que son, bueno, inevitables. Hay que asistir en cuando a reuniones, venir a la televisión. Sí, bueno, no tampoco hay que ponerse a llorar. A veces tiene también un lado agradable, ¿no es cierto?, la vida social, pero suele ser bastante perturbadora en el trabajo, ¿no? Cuando te encierras en Lima, entonces ya no sales prácticamente. Sí, bueno, de día no salgo, procuro, por lo menos las horas del escritorio, sí, procuro defenderlas, ¿no?, a piedra y lodo. Pero no siempre es fácil, ¿eh? En Lima sobre todo, pues, esa es una de las características un poco del mundo latinoamericano, ¿no?, una gran informalidad en las costumbres. A veces me tocan la puerta y se presenta un profesor con 50 alumnos sin prevenirme, ¿no? ¿Qué escribes ahora? Estoy escribiendo una novela que tiene que ver precisamente con el mundo de la radio. Es la historia de un autor de radioteatros. Yo no sé si en España los radioteatros fueron tan populares como lo fueron en América Latina, que en una época, bueno, tuvieron unas audiencias gigantescas, ¿no? Radioteatros entendidos como obras de teatro las escritas novelas, para radio. No, esas novelas serializadas serializadas por la radio, sí. Sí. Bueno, aquí también, claro, más tarde que en América, pero también. Fueron enormemente populares en el Perú y precisamente en la época en que yo trabajaba en Radio Panamericana, una radio vecina a la radio donde yo trabajaba, pues se especializaba en radionovelas y yo conocí a un personaje realmente maravilloso que escribía estas radionovelas, las interpretaba y las dirigía. Y era, bueno, el escritor más popular del Perú en ese tiempo porque llegaba a todos los públicos y de una manera pero realmente masiva, ¿no? Y su historia es una historia que resultó muy tragicómica, porque este señor se volvió loco y la radio se dio cuenta que se había vuelto loco por los oyentes de sus radioteatros, porque empezó a recibir llamadas telefónicas o cartas de oyentes señalando incongruencias en las radionovelas, personajes que pasaban de una radionovela a otra o muertos que resucitaban, en fin, bueno, cosas completamente incongruentes. Entonces descubrieron que algo funcionaba mal y resulta que este señor estaba mal de la cabeza y sus radioteatros se habían confundido, entreverado. Digamos que es un final lógico, ¿no? Que es un final lógico porque por lo general el novelista, tanto para la radio como para la televisión, que escribe un capítulo detrás de otro y a veces varias novelas a un tiempo, es digno de compasión. Sí, se mezclan todos. Pues a él se le mezclaron y fue muy, muy patético porque, bueno, fue un drama terrible para él, por supuesto, pero al mismo tiempo era muy divertido, ¿no es cierto? Además, el mundo de la radionovela yo creo que es muy representativo de una cierta sensibilidad, sensiblería más que sensibilidad, ¿no? De un cierto sentimentalismo. Entonces, es una novela un poco en relación con esos temas, ¿no? A la televisión te has asomado menos. Sí, prácticamente no me he asomado ni no he trabajado en televisión, ¿no? ¿Y es un mundo que te atrae o no te interesa? Pues sí, yo creo que la televisión, cómo no, también tiene inmensas posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que en el Perú la televisión es un mundo muy limitado, hay un control de Estado muy fuerte sobre la televisión y entonces no ofrece, digamos, una mínima garantía de libertad, de disponibilidad, como para poder utilizarla de manera creativa, ¿no? Pero en principio la televisión, como el cine, como la radio, me parece que no están reñidas en absoluto como la literatura y que al contrario pueden ser vehículos excelentes, ¿no es cierto?, para su difusión
y Mario, estimulantes para el trabajo creador de un escritor, tienes ¿no? una imagen de hombre feliz extraordinaria. Yo no sé si lo eres o no lo eres, pero es la sensación que das. ¿Lo eres? Pues dicen que las apariencias engañan, ¿no? No creo ser más infeliz o feliz que los otros. Creo que he tenido, bueno, mi ración de felicidad y de infelicidad como todo el mundo, ¿no? La ventaja quizás de los escritores es que la infelicidad se la curan escribiendo libros, ¿cierto? La mejor terapia para un escritor son sus novelas, sus historias. Por ahí sale todo lo que les hace daño y entonces quizás eso se debe, esa apariencia de hombre feliz. ¿Tus recuerdos más amargos son los del Leoncio Prado? ¿O son anteriores o son posteriores? Pues nunca he hecho una ¿Ha habido estadística. ¿Ha habido un momento de crisis en tu vida en que has estado preocupado realmente? Muchos momentos ¿Sí? de crisis, por supuesto, sí. Claro que sí, bueno, Leoncio Prado fue uno de ellos, y, cómo no, muchos momentos de crisis, sí. ¿De difícil superación? Pues bueno, todas han ido siendo superadas, ¿no? Y han tenido una contrapartida buena que generalmente, a mí me ha pasado una cosa curiosa, es decir, que desde el punto de vista de lo que he escrito, mucho más provechoso me ha sido el sufrimiento que la felicidad, es decir, en mis novelas, en los cuentos que he escrito, los estímulos han sido siempre experiencias más bien dolorosas, ¿no? Y muy rara vez una experiencia positiva. No son las cosas que a uno lo hacen gozar, las que lo estimulan más literariamente, por lo menos en mi caso, sino a la inversa, ¿no? Vamos un poco en busca de tus ancestros, de los Vargas y de los Llosa. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Bueno, pues los Vargas llegaron al Perú en la primera hora de la conquista, ¿no? Pizarro trajo muchos Vargas, Pizarro era Vargas también. O sea que llegaron Vargas desde el primer momento y hay muchos Vargas. El Perú está infestado de Vargas, ¿no? Los Llosa llegaron un poco después y se concentraron todos en Arequipa y, bueno, parece que llegaron de Santander, pero fueron a Santander de un pueblecito que está entre Barcelona y Valencia, que se llama de la Llosa, precisamente. ¿Y tus padres se conocieron en Arequipa? Sí, mi madre es de Arequipa y mi padre es de Lima. Se conocieron en unos viajes, mi padre era aviador, unos viajes que hacía, mi padre paró en Arequipa, en el aeropuerto de Arequipa, y ahí conoció a mi madre. ¿Aviador comercial o aviador militar? Trabajaba en la Panagra, lo que era la antigua Panamérica, que era la Panagra, y él trabajó ahí, sí. ¿Como piloto? Sí. Mi Era padre también ha sido uno de los pioneros un poco aventurero, ha sido muchas cosas, fue piloto, fue marino, fue periodista, y también un hombre nómada, también vivió en muchos sitios, en Argentina, y bueno, viajando, ¿no? Como marino sobre todo, hasta que al final se fueron a vivir a Estados Unidos, donde viven allá, hace unos 20 años ya. ¿Qué heredaste más de tu padre? ¿Ese Pues, afán de viajar, la imaginación? Quizá un poco el afán de viajar, la existencia nómada, es posible, sí. Sí. No, la afición a la literatura más bien debo haberle heredado de mi madre. Mi madre era ella estimuló mucho mi vocación literaria desde muy niño y creo que los primeros libros me los hizo leer ella, ¿no? Mi padre, en cambio, es un hombre mucho más práctico, es un hombre que ahora está más reconciliado con la literatura, pero al contrario, cuando yo era niño era más bien un censor de esa vocación, ¿no? ¿Y ahora cómo miras en general a las demás gentes que quieren escribir, a los que empiezan, a los que se proponen alcanzar quizá con las mismas reservas con que tú empezaste, a los que se proponen ser un Vargas Llosa del mañana? Bueno, yo creo que es una vocación, por una parte, maravillosa, ¿no? Porque yo creo que la exaltación que uno puede llegar a sentir cuando escribe es única, ¿no? Y por otra parte, creo que, a diferencia de lo que ocurre pues, con otras actividades, es una actividad que va envolviendo poco a poco toda la existencia de uno, ¿no? Uno comienza escribiendo en ciertos momentos y llega un momento en que ya vive para escribir, es decir, toda su vida está subordinada a la literatura, todo lo que hace, lo que no hace, lo que sueña, ¿no? Es única y exclusivamente un material literario, ¿no? Entonces eso es maravilloso, y además creo que la literatura es también una de las mejores defensas que tiene el hombre contra el sufrimiento, contra las frustraciones. La literatura es un extraordinario consuelo, un arma maravilloso contra eso, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, es también una vocación que exige un inmenso sacrificio, una gran concentración, y creo que si un joven piensa que
la literatura le va a deparar sobre todo satisfacciones, mejor cambia de vocación, porque creo que son mucho más los sinsabores que las satisfacciones que uno saca de la máquina de escribir, ¿eh? ¿Escribes siempre a máquina? Sí, bueno, a mano y después a máquina, ¿no? ¿Escribes para alguien en particular? Bueno, tengo a veces, o hago un esfuerzo para tener presente un lector, un tipo de mentalidad, ¿no? Pero no escribo en función de un público, no. Yo creo que ningún escritor lo hace. Yo creo que ese trabajo es muy egoísta, que uno escribe en función de sí mismo exclusivamente y que cuando esté escribiendo no piensa mucho más en uno que en el lector, ¿no? Y escribe en función sobre todo de una problemática personal, ¿no? Creo que es el más individualista y egoísta de los quehaceres, ¿no? El crear, bueno, debe ser lo mismo pintar o componer. Pero hay también una cosa de generosidad, que es darse, que es dar a los demás. Bueno, la obra literaria resulta algo generoso porque si está lograda llega a todo el mundo y creo que, bueno, ayuda de alguna manera a los seres humanos, ¿no? Es decir, una buena novela es algo que nos enriquece, ¿no? Es decir, a todos. Pero no creo que en el momento de escribir un escritor aliente esos sentimientos generosos. No creo que ningún escritor escriba realmente con el propósito de servir a sus semejantes o mejorar a la humanidad. No, creo que es mucho más egoísta. Es decir, creo que uno escribe porque ha tenido cierto tipo de experiencias, sobre todo negativas, y que escribe, bueno, tratando de librarse de esas experiencias, de curarse de esas experiencias. Creo que la literatura es para el escritor lo que es la marihuana para un fumador de marihuana, o más que la marihuana, en fin, la heroína, ¿no? Para un adicto. Sí, me parece que hay una relación de ese tipo, ¿no? Que no es una profesión como puede serlo una profesión liberal, que es algo mucho más visceral y complejo, ¿no? Mario Vargas Llosa no fuma, como puede verse, bebe agua cuando bebe, que tampoco bebe, hace deporte, escribe. Diríamos que es como un nuevo talante, como una nueva cara, como una nueva máscara sonriente y deportiva del escritor de un nuevo tiempo. Si quieres decir alguna otra cosa a los espectadores españoles, ahora que tienes esta oportunidad de una confesión. Sí. No, pues nada, simplemente agradecerles, en fin, como a ti, su paciencia. Vamos a intentar verla desde distintos ángulos y en distintos planos y aspectos. Es una de las obras del escultor que vamos a tener el placer de presentarles ahora, Julio L. Hernández. Hernández es un escultor que, después de haber pasado por la prueba del abstracto y por tantos otros ensayos, búsquedas y experiencias, se ha decidido por una especie de realismo social, de realismo mágico, y sus personajes son unos personajes un poco extraídos de la calle, extraídos de la vida, pero siempre tratando de encontrar qué hay más allá de la realidad física, de la realidad aparente, porque la realidad, amigo Julio, no es lo que se ve, hay algo, no, claro. Hay algo detrás, hay algo dentro. Efectivamente. Es como complejísima. Vamos. Complejísima. Su campo para penetrar en ella se amplía de una forma inusitada. Es decir, para mí la realidad existe dentro de la posibilidad de penetrar pues, a través del pensamiento abstracto también. O sea, la realidad es viva, es totalmente viva y no se puede referir solamente a un aspecto externo. De manera que la realidad para un escultor también está lleno de matices y de posibilidades. Sí, sí, y de misterios, seguramente. Sí. Sobre todo a mí en cuanto a reflejar en una escultura realista, es decir, tengo un problema formal, es el reflejar esa realidad de una forma objetiva. Pero eso tiene que ser la expresión de una carga que lleva por dentro de algo vital, algo que no tiene... podríamos considerar que desde luego no tiene un reflejo formal premeditado y se puede expresar el mundo subjetivo de esa figura si no es por unas sugerencias misteriosas que pueden ser lo que le den el carácter de mágico. Julio es madrileño, tiene 40 y pocos años y empezó su carrera artística ¿en razón de qué? Bueno, en principio yo pertenezco a una familia de artesanos
Mi abuelo ya tenía un taller de orfebrería religiosa, mi padre se dedicó al grabado de medallas y de troquelería, y de ahí pues vino un camino ya casi, me abrió las puertas de una escultura que en un principio, claro, no podía sospechar que se tuviera este desarrollo. Era una cosa mucho más cerrada, era un taller bastante más limitado a una labor artesanal. Primero, ¿qué fue el dibujo o la escultura ya directamente? En principio fue juntamente las dos cosas. Conjuntamente. Sí. O sea, la labor en la escuela pues requiere dibujo y claro, me especialicé enseguida en la escultura. Después de la escuela, ya la búsqueda, el hallazgo, mejor dicho, de la propia personalidad, eso se produce de un modo absolutamente autodidáctico. Sí, efectivamente, sí. Autodidáctico, pero laborioso. Es decir, es una búsqueda, es una indagación, es un ver lo que hacen los demás, analizar qué trasfondo, qué interés tiene esto, y para mí establecer una comparación entre estas experiencias, estas cosas que me interesaban de la actualidad, con lo producido en la historia, en épocas anteriores. Entonces, en este estudio comparativo, veía hasta dónde calaba un artista moderno, una pretensión moderna, y hasta dónde llegaba también el clásico. Y en esta manera de sopesar estos dos intereses que me movían en la indagación, pues me incliné por el realismo. Pasé años de búsqueda formal de una escultura tectónica con influencias de Henry Moore, en fin, Marino Marini, Arturo Martini, todos estos me interesaron bastante, indudablemente me siguen interesando, pero claro, ya de una forma como prototipos de artistas que han llegado a una cima, pero no como prototipo para seguir unas fórmulas establecidas. No como línea ni como meta. Como línea, exactamente. De manera que usted ha hecho unas incursiones por el campo de lo abstracto que han enriquecido su horizonte y que le han hecho luego regresar un poco al punto de partida. Yo no le llamo regresar. Actualmente el arte hiperrealista americano, junto con que por unas coincidencias se asemeja a un realismo español que ha tenido bastante resonancia, ahora están en unión, se han unido dos líneas y parece que lo hemos heredado de ellos, pero indudablemente no sé si será unas preocupaciones de tipo social, en fin, una difusión más amplia, el campo de acción del pensamiento que busca un mayor ámbito, a lo mejor hace que el realismo impere hoy día por esas causas. Bueno, en general el escultor que podemos llamar tradicional trata de exaltar líneas muy bellas, de buscar una especie de estilización hacia la poesía. Usted es un poco barogiano, diríamos que usted está literaturizado un poco hacia la España negra un poquito, ¿no? Bueno, puede ser que sí. Yo no acepto mucho eso de literatura porque hay literatura para todo. Sí. Es decir, que a lo mejor un arte que no se considera influenciado por la literatura, lo que ocurre es que se está nutriendo de una literatura que está alentando a ese arte precisamente. Es decir, que considero que la literatura tiene un campo de acción dentro de lo humano que es así, puede influirme. Pero luego hay una literatura alrededor de la propia obra de arte y que no tiene nada que ver conmigo. Y quiero no decir que que viendo su obra, yo veo literatura en ella. Es decir, son personajes que parecen descritos incluso por un novelista. Sí, sí. Y yo, por ejemplo, no sé, tengo aquí una serie de reproducciones. Vamos a irlas mostrando un poco a los amables espectadores y vamos a comentarlas. Este es un rostro de un hombre del pueblo, que corresponde a una escultura de tamaño gigantesco, de tamaño natural, me imagino, sí, ¿no? Es un tamaño natural, unos que 70. veremos ahora. Esto es la cabeza, y ahora vamos a ver el cuerpo completo, y tiene una fuerza, un vigor verdaderamente excepcional. ¿Quién es el personaje? El personaje es un vecino de mi estudio, un señor que tenía una carbonería hasta hace poco y después que le tenía muy cerca como modelo y me interesó reflejar sus características como algo pues importante dentro de mi campo de acción para indagar en los seres. Este es otro personaje muy curioso, es el personaje, uno de los muchos personajes que Julio extrae de la realidad. Es una vecina saliendo de un portal de su calle. ¿No es eso? Exactamente, es una tienda antigua, creo que era una guarnicionería, la mujer debe ser viuda, ya no trabaja la tienda, y se asoma en toda su gravidez y su indecisión por la edad hacia ese portalón que se derrumba o que se acaba. Hay otro que es muy bonito, que me parece que está en un museo, ¿no? Esta obra. Es la obra del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Del Museo de Arte Contemporáneo. Es una pareja de artesanos en la mesa de trabajo.
creo que es muy importante detenerse en el estudio de la temática de nuestro invitado, porque él descubre siempre la humanidad que hay en todos estos personajes y los trabaja de una manera minuciosa, de una manera amorosa, de una manera incluso devota. Pues efectivamente, pero eso es por una necesidad de tipo expresivo. Es decir, si yo no actuara así, quizá no tendría un revulsivo, un mover al espectador con ese interés a contemplar la obra. Trabaja usted fundamentalmente con barro, ¿no? Sí, en principio es el barro, luego es la resina de poliéster y finalmente el bronce, o resina de poliéster solamente, claro, depende de... Y para este tipo de escultura le van a usted mucho mejor, naturalmente, los materiales moldeables, blandos. Sí, dúctiles. La cera, por ejemplo. Sí, efectivamente, modelo con cera también, con cera y barro. Según las necesidades de lo que quiero reflejar, escojo el barro o la cera para una labor previa a la fundición o a la madera, que también la empleo. ¿Pero directamente sobre la madera también? No, o sea, la madera es la repetición de una indagación en el barro. Esta es otra de las obras de Julio L. Hernández, que es un hombre que, por otra parte, y dentro de este mundo verdaderamente lleno de atractivo de la escultura, porque no cabe duda que es una de las artes que necesitan un mayor aliento y un mayor coraje y una mayor fe, tiene otra vertiente curiosa, un poco heredada probablemente, que es la de la medallería artística, ¿no? Pues sí. En realidad esas medallas son un poco el premio de consolación de los admiradores que no pueden comprarle usted un bronce, me imagino. Que no se puede llevar una escultura de 1,5 metros, ¿no? Bueno, puede ser que ahora sea así, pero antes ha sido el modo de comer mío. ¿Sí? Sí. O sea que en un principio, pues, era una manera de solucionar el problema inmediato. Entonces yo he hecho mucha medalla. Lo que pasa es que esta medalla que hacía entonces pues estaba bajo una tutela y unas exigencias de la sociedad que imponía pues que fuera solamente como conmemoración de una cosa o medalla religiosa. Hoy día he liberado a la medalla de ese tributo y entonces puedo hacer medalla como una obra mía, auténticamente mía. Yo considero que la medalla es interesante, es una manera de ver la realidad también, quizá más ligera de realización, más rápida, y por eso me divierte hacerla, porque me ayuda a indagar en los problemas que tengo para reflejar la realidad. La medalla es curioso. Hay medallas que no se parecen en nada a esto otro que hace usted. Quiero decir, yo he visto, por ejemplo, algunas con sus retratos, por ejemplo, de Menéndez Pidal o de Valle Inclán y de otros escritores, de otros intelectuales. Sí, bueno, yo creo que sí se parecen un poco. Lo que ocurre es que, claro, están funcionando como reflejo de una persona muy conocida. Entonces parece ser que esto se nos cambia hacia este otro mundo de estos personajes anónimos del mundo que me rodea, ¿no? Pero vamos, están enfocadas con la misma intención. La medalla para mí tiene una expresión muy bonita, muy sugestiva, porque es como si mirara la realidad a través de un agujerito. Entonces esa realidad se tiene que condensar, tiene que confluir hacia ese punto de visión que tengo muy limitado, que es el círculo de la medalla. ¿Por qué, volviendo al tema, por qué le gusta a usted hacer este tipo de esculturas cuando probablemente sería mucho más negocio? Y estoy hablando de un aspecto del arte que en un arte minoritario como es la escultura tiene su peso y su importancia, cuando haciendo, por ejemplo, retratos de damas más o menos importantes y más o menos adineradas, tendría usted resueltos problemas innumerables. Bueno, pero es porque eso no le seduce. No, es que ese no es mi modelo. No es lo que tengo que reflejar. Lo que tengo que reflejar, ya digo, que está dentro de mí. Su modelo es este, por ejemplo. Ven ustedes esta otra curiosa escultura. Esta escultura de Julio L. Hernández lleva por título Juzgado de Guardia. Sí. Y además está tomado de la realidad. Sí, es del Juzgado de Guardia de Tetuán de las Victorias. Precisamente por lo poco de victoria que tiene, quizá. Y él ha hecho no solamente esto, ha hecho incluso, como cosas que veremos más adelante, estudios apasionantes de viejos dormitorios, de hospitales, de habitaciones y salas de hospital, de vagones del metro, etcétera, etcétera. Yo creo que alguno de estos hay que verlo ahora. Sí. Por ejemplo, el metro. Aquí tenemos el metro. ¿Quiere usted explicarlo, usted que es el artista, el maestro? Pues sí, este es un vagón de metro visto en el interior. Entonces aquí, pues, tanto el personaje de este matrimonio joven o novios viejos, no se sabe, en fin, entran en el metro para trasladarse en un ambiente húmedo, triste, oscuro,
y lleno de desconchones y pobre. Era una imagen que tenía yo del metro. El protagonista tanto lo es este como la niña que mira en ese cristal opaco del metro que avanza, como buscando una salida, como estos otros puntos oscuros y más atrás, más inhóspitos que tiene el relieve. Es el símbolo del metro, la vida subterránea de la ciudad. ¿A usted le interesa bucear un poco en todas las vidas que pueden encontrarse a distintos niveles dentro de la ciudad? Pero le gusta sobre todo a usted su barrio. Bueno, lo que ocurre es que pienso que puedo penetrar en aquel que conozco más o con el que me rozo más. Y aparte de eso, pues no sé, quizá hay una simpatía porque el mundo del esfuerzo humano, de la lucha cotidiana, deja reflejada en los seres unos signos que son los que me emocionan o me motivan para hacer la escultura. La vida deja efectivamente escrita en surcos innumerables las cosas que uno ha pasado, que uno ha sentido, que a uno le han importado o que han dejado de importarle, como en este aspecto, con este fragmento del rostro de ese señor que usted nos mostraba antes, de cuerpo entero, y que creo que ha sido alcalde, ¿no? Sí, este señor fue alcalde hace muchos años en un pueblo de Oliva de Plasencia. Sí. ¿Y más tarde? Más tarde se trasladó a Madrid y era carbonero. Este es otro de los detalles, que es la mano, sí, es así, ¿no? Sí, sí, claro. La mano derecha con las gafas. Las gafas, sí, unas gafas opacas, quizá. ¿A qué escritores ha leído usted fundamentalmente? Bueno, mi lectura ha sido muy anárquica, he saltado de unos en otros, ¿no? He pasado de Germán Hesse a Pío Baroja, en fin, a Joyce, muchísimos, ¿no? Y sobre todo, pues, el ruso, Dostoyevsky, me entusiasmó siempre, ¿no? Bueno, pues todo eso se nota, está todo en su escultura. Quizá, yo pienso que el hombre se forma por diversos caminos. Naturalmente. Tanto es el reflejo de la realidad inmediata como la transmisión de pensamientos de otros hombres de talento, y esto va nutriendo la formación de un hombre. Nos hablaba usted hace unos minutos acerca de los artistas del pasado, de los escultores de ayer, de los clásicos, por así decirlo. ¿Cuál es el que a usted realmente le...? Bueno, hay muchos repartidos en la historia y reflejando diversos problemas. Vamos a ver. Empiezo con el dios imperecedero que es Fidias, claro. Fidias me interesó enormemente siempre, Fidias y Escopas. Y de ahí, pues, pasando por las épocas, en la época medieval, efectivamente, pues, con unos estilos internacionales que imponen unas leyes, sin embargo, hay personalidades que, siendo obedientes a estas leyes, rebasan esta tesitura de la imposición de un estilo y se hacen personales. Es el maestro de Nambur o de Bamberg, que me interesa mucho, la escultura española medieval, como el Juan Guas, Gascueman. Todos estos son artistas de una importancia vital para mí. Vamos a hablar un poco de la escultura española contemporánea. Por ejemplo, por citar los más recientemente desaparecidos, hablemos quizá de Clará, cuyas obras están hoy un poco todavía a la orden del día. Sí. ¿Le gusta a usted Clará? Sí, efectivamente, me interesa mucho. Pertenece, claro, quizá a un terreno que se ha llamado escultura o cultura mediterránea, de una claridad, de una belleza, de una cosa que quizá dentro de mi temperamento no encaje, pero me interesa naturalmente. ¿Victorio Macho? Mucho también. Hay una cosa, un aspecto de la escultura de Victorio Macho, dentro de que está resuelta formidablemente, pero quizá este sentido formalista, rígido de la escultura plena de forma no me ha interesado. ¿Benlliure? Benlliure es un hombre que le considero perjudicado por la situación histórica, perjudicado por su afán de trabajo, sus peticiones excesivas, y que se perdió siendo un hombre que tenía condiciones. ¿Cree usted entonces que pudo haber dado una obra mucho más importante de la que dio todavía, ¿no? Creo que en Italia, por ejemplo, hay un escultor coetáneo a él que fue muy interesante, no internacionalmente conocido, no digo que sea un desconocido, pero vamos, que no ha conseguido establecerse a la altura de Rodin, pero tiene mucha importancia y pertenece a la época histórica en que trabajaba en España Benlliure. Este hombre trabajó en cera, se limitó a un trabajo personal, sin encargo, sin la imposición del monumento oficial, y hizo una indagación sobre unos problemas de la escultura verdaderamente importantes y que son actuales. ¿Comendador? Comendador es el maestro mío, le tengo gran veneración y considero un escultor muy recio y muy importante. ¿Rebull?
Rebull se me escapa un poquito por estar en Barcelona, quizá, pero es atractivo, muy atractivo. ¿Conoce usted la obra de Aulestia? Aulestia no. ¿De Chillida? Chillida sí. ¿Y qué le parece? Hombre, creo que es el escultor abstracto español de una importancia universal y de gran estima por mi parte. ¿Qué caminos, qué horizontes le ve usted a su obra y sobre todo a su línea, a ese realismo social que tiene su escultura? Yo creo que es inacabable. No sé si me equivocaré. Desde luego hay dos maneras de evolucionar en la vida. Es decir, yo creo que se ha superado un poco la época experimental en la que los cambios son muy radicales. Es decir, el experimento para mí se caracteriza por un cambio en la manera de hacer. Y para mí lo que busco es una indagación, pero sin cambiar demasiado la manera de hacer. Ya se cambiará ella sola. Muchas veces Julio L. Hernández se ha dedicado a esculpir manos que están trabajando, manos que escriben un diario, manos que están en reposo, incluso ha hecho el propio manorretrato. Manorretrato. O sea, el autorretrato de sus manos, que no sé si no lo tenemos No, aquí. no lo he cogido, no. Porque, claro, naturalmente es imposible en una entrevista de este corte poderles presentar a ustedes una antología más completa, o por lo menos todo lo completa que quisiéramos. Este es un tema que le es muy caro, muy querido, porque le hemos visto trabajando en el estudio estos días precisamente sobre problemas por el estilo, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que nos da usted Bueno, aquí? este es un hombre joven, ha sido arrollado por un tumulto, por una situación conflictiva, y entonces me ha interesado reflejar ese momento. No pertenece ni a un bando ni a otro, es una víctima. Pero yo creo que usted tiene como muchas víctimas más o menos en cartera. He visto una especie de mujer que está usted trabajando en ella, que está sobre un lecho y a la que le falta parte de la cabeza y parte de las piernas. Sí, bueno, ahí quizá es una cosa de tipo más poético. Me ha interesado reflejar un poco la sensación del sueño, la evasión que supone el sueño, y de una forma placentera y serena, aunque ese sueño, esa complejidad, el costo que entraña, pues lo he querido reflejar en una maraña de pelos complicado. En unos pelos que están más bien como disparándose, ¿no? Disparándose, sí. Como disparados por el sueño y por el viento. Este es ese dormitorio antiguo del que estábamos hablando hace unos minutos y que además creo que está copiado un poco de la realidad, de un dormitorio que ha existido, ¿no? Ha existido. Este es el dormitorio de mis suegros, yo conviví con ellos un tiempo, acabaron, la vida de estos seres se terminó, es el reflejo de una generación anterior que tenía unas creencias, una fe, unos credos. Esto se fue ajando, se fue apagando, se fue, no sé, perdiéndose en el tiempo, alejándose de nosotros, y quedan ahí como el reflejo de unas existencias que estaban regidas por unas intenciones y unos afanes que ya no nos pertenecen, quizá. Es un realismo verdaderamente estremecedor. Está lleno de vida, de ambiente. ¿Qué es para usted la realidad? Ay, ¿Cuál es la realidad? Inmensa, inmensa. Y sobre todo, ¿cuál es su propia realidad? Mi realidad yo creo que es bastante simple de expresar. Me interesa reflejarla, soy un escultor y me entusiasma hacer lo que hago. ¿Es usted un escultor rápido, lento? Soy muy lento. De modo que cada una de esas... ¿Y le gustan a usted las obras de gran tamaño? Bueno, eso es un problema precisamente que lo conlleva la intención. La obra de gran tamaño, no sé, es porque esa sensación, esa presencia que quiero llevar al espectador de una realidad, de un problema real, pues toma mayor ímpetu con el tamaño real. Bien, amigos, hemos tenido ocasión de conversar un rato acerca de cuáles son los credos estéticos de este hombre tan importante dentro de la joven y actual escultura española, un hombre que, y es lástima que no hayamos visto aquí hoy, va copiando de la realidad, buscando su esencia, tratando de desentrañar sus claves, los seres que encuentra en su torno. Y así hemos visto la castañera, la mujer del pueblo que va vencida por el peso de la bolsa de la compra, el perro que husmea en el saco abandonado al lado de la tapia, y tantas otras cosas que tienen, aunque él no lo quiera, un perfume inequívocamente ibérico y un perfume inequívocamente literario. Yo le felicito y espero que podamos comentar en el futuro muchas obras importantes más de Julio L. Hernández.